Ya, estimadas y estimados, estamos en la hora, solo tenemos a tres conectadas, pero vamos a comenzar la clase con las que están presentes. Ya, les doy la bienvenida a hoy a su tercera clase del módulo. En esta oportunidad nos corresponde ver a grandes rasgos, porque después en la siguiente clase vamos a comenzar a ver todo lo que es la farmacocinética en más extensión. Ahora vamos a ver una pincelada de farmacocinética y además vamos a revisar lo que son las vías de administración de medicamentos. ¿Ya? Em, por mientras estaba esperando si se conectaban más compañeros. Para la gente que ha dado su prueba, felicitaciones porque muy buenos resultados. Ya, la idea de hacer hartas pruebas pequeñas y que sea de poquitita materia es favorecer el aprendizaje y que cierto les pueda ir bastante bien y que esté, la idea de hacer la prueba cercana a la clase es que esté la materia fresca, está recién pasada y estudiada. ¿Ya? Así que es la modalidad y da bastante buenos resultados. Ya no hay ningún rojo y varios 7 en la plataforma, así que eso es bueno. Ya anteriormente estuvimos revisando de lo que fue la primera evaluación, que fue acerca del concepto de farmacología. Revisamos las distintas disciplinas y que dentro de estas disciplinas teníamos la farmacocinética, y en este caso era la encargada de estudiar em, todos los efectos ya que le ocurren a los fármacos en el organismo una vez que entran en contacto con el organismo. Ya es todo lo que el organismo ejerce sobre este medicamento. Y para eso existe una muy buena mnemotecnia, que es esta que se llama LATME, para saber todo lo que el organismo le va a ir haciendo al fármaco. Y hoy día vamos a ver un poquito en qué consiste la liberación, la absorción, distribución, metabolismo y la excreción. ¿Ya? Ahora revisamos igual otras disciplinas y habíamos llegado hasta los excipientes y algunas acciones farmacológicas. ¿Ya? Y efectos adversos. Desde ahora en adelante vamos a poner, ¿cierto?, a pasar materia nueva. Voy a proyectarla un poquito más grande. Desde ahora en adelante tenemos materia nueva, que esta segunda prueba es de esta clase y de la clase del día martes que viene, ¿ya? Y ahí al otro día, el día miércoles, tenemos nuestra segunda evaluación. Em, Recuerden que para aquellos que tienen problemas con con el horario de las evaluaciones, al final del módulo, cuando está terminando, yo les había comentado que se abren todas las evaluaciones si es que alguien tiene alguna pendiente. Puede recuperar la nota en ningún momento, en ningún caso. Se quedan con, ¿cierto? Con una nota 1 o vacía, ¿cierto? Tienen la opción de recuperar, ¿ya? Y hoy día, ¿cierto? Esta va a ser la clase de farmacocinética y además de vías de administración. Así que no es mucha materia y esa sería la segunda evaluación, ¿ya? Entonces, la farmacocinética, como les adelantábamos y como ya sabemos en la definición de esta, es, cierto, la disciplina que se encarga de estudiar lo cinético, el movimiento del fármaco. Y este movimiento está dado por el contacto con el organismo. El el fármaco, a medida que se pone en contacto con el organismo, va sufriendo distintos procesos para poder ejercer su efecto sobre el organismo, ¿ya? Pero cuando tenemos un fármaco, lo primero es que este fármaco tiene que entrar en contacto, como nos muestra el dibujito aquí. Hay una persona que se va a administrar vía oral una cápsula. Una vez que esta cápsula que contiene el medicamento ingresa al organismo, este comienza a ejercer una serie de procesos
ya, y de pasos que sigue la farmacocinética. Lo primero es la liberación. Una vez que el fármaco se libera, se debe absorber. Luego de absorber, se debe distribuir y luego metabolizarse y luego excretarse. ¿Ya? Y así hace el efecto, el medicamento al tener contacto con el organismo pasa por todos estos pasos. Así que hoy día vamos a revisar un poquito estos pasos que después los vamos a ver en mayor extensión y vamos a entender por qué aquí nos pone farmacocinética, dos puntitos, ciertas vías de administración. Porque las vías de administración están relacionadas con la farmacocinética y a su vez también con un concepto nuevo que van a aprender hoy, que es la biodisponibilidad de un fármaco. Entonces nos dice, ¿qué es la farmacocinética? La farmacocinética, etimológicamente, es decir, desde su origen, deriva de la palabra del griego, donde fármacon significa droga o medicamento y cinético o kinesis significa el movimiento. Por lo tanto, la farmacocinética podría definirse como el estudio del movimiento de las drogas o medicamentos dentro del organismo. Y como nos decía la clase anterior, una definición mucho más simple aún es que tengamos muy claro que esta farmacocinética se encarga de estudiar todos ciertos estos cambios y todo lo que el organismo le produce al fármaco. Acuérdense que también existía otra disciplina que era todo lo contrario a la farmacocinética, que ahí estudiaba lo que el fármaco le realizaba a el organismo. ¿Ya? Entonces la farmacocinética es el movimiento de las drogas o medicamentos dentro del organismo. Si queremos una definición mucho más detallada, podemos definir que la farmacocinética es el estudio de los procesos a los que el fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Y si les pregunto cuáles son estos pasos a los cuales es sometido el fármaco, la primera es la liberación y van en orden. La segunda, absorción. La tercera, distribución. Cuarta, metabolismo. Y quinta es la excreción o eliminación. Como dijimos, todo comienza o todo inicia cuando el fármaco se encuentra dentro del organismo. Para entender un poquito todo lo que le ocurre al fármaco, esto es como iniciar un viaje. Es como cuando nos alimentamos. Usted, ¿cierto? Tiene el alimento aquí y de aquí en adelante ya no es alimentarse, es la nutrición. Y para nutrirnos, lo primero que tiene que hacer usted es, ¿cierto? Triturar ese alimento, porque de ese alimento no todo usted lo va a necesitar. Hay partes que se van a eliminar, otras que se van a absorber, ¿ya? Y usted, por ejemplo, se comió un pan. Ese pan lo tritura, se comienza a formar en pequeños trozos hasta que llega al estómago, comienza la digestión, se absorbe en los intestinos lo que se deba absorber y el resto se elimina y los nutrientes son los que finalmente pasan al torrente sanguíneo para ser distribuidos a las distintas células. ¿Ya? Y lo que no sirve, lo excretamos, sí, en las deposiciones. ¿Ya? Así que más o menos algo parecido le pasa al fármaco. Solo que hay que agregarle, ¿cierto? Con la terminología relacionado al fármaco y además con algunos procesos que pueden o no sufrir los fármacos dependiendo de la vía de administración del que tenga, ¿ya? Em, Dice entonces que, como dijimos, todo comienza cuando el fármaco se encuentra dentro del organismo. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es administrar el fármaco al paciente. Y por eso de ahí vamos a ver de qué formas yo puedo administrar un fármaco a un paciente. Existen muchas vías y también las podemos hacer distintas clasificaciones. Tenemos vías naturales de administración de fármacos como vías artificiales,
como vías enterales, como vías parenterales. Así que vamos a revisar farmacocinética y después revisamos vías de administración de fármacos. ¿Ya? Entonces, ahí va a depender de la forma farmacéutica en el que esté contenido el principio activo, es que se va a elegir la vía de administración. Estamos claros, ¿cierto? Sin saber mucho de farmacología, que los comprimidos, la forma de administrarlos, por ejemplo, es vía oral. Ya no podemos administrar un comprimido a la vena. Así que de eso hablamos de vía de administración versus lo que es la presentación del fármaco o la forma farmacéutica en la cual está contenido el principio activo, que va a ir muy relacionado, ¿cierto? Si es una solución endovenosa, la vía de administración será endovenosa, ¿ya? Según la forma farmacéutica. Entonces ahí, dependiendo de esta, es que se va a elegir la forma en cómo se va a administrar el fármaco. Por lo tanto, al administrar este fármaco, comienza a viajar. Aquí nos pone el ejemplo de la vía de administración vía oral. Ya la administración vía oral sí o sí cumple todos los pasos de la farmacocinética, pero adelantando, sabemos que si cambia la vía de administración, no siempre se cumplen estos 5 pasos. Por eso está ligado los pasos de la farmacocinética a lo que son las vías de administración de medicamentos. Vamos a hacer este viaje para un medicamento bioral. Entonces el fármaco entra en contacto con la boca, acá llega hasta el esófago y comienza a viajar hasta donde llega, hasta el estómago, hasta el intestino y principalmente a la región del duodeno. Es ahí donde ocurre el primer paso de la farmacocinética. Ya el fármaco ha tenido que viajar por bastante hasta llegar al estómago y es un camino que es bastante largo el administrar un fármaco vía oral. Y al ser un camino largo que debe recorrer, ocurren ciertas reacciones que a veces incluso pueden inactivar los fármacos, ¿ya? Por eso también tenemos las vías de administración, hacer siempre las ventajas versus los beneficios que existen, ¿ya? Entonces acá va a ocurrir en el duodeno, va a ocurrir, estamos en el estómago, intestino, en la parte, ¿cierto? Y hay una parte específica también que se llama el duodeno, que es ahí donde ocurre la liberación, ocurre el primer paso de la farmacocinética, que es la liberación. ¿Y en qué consiste esta liberación? Este dibujito, la verdad, que es bastante explicativo, tal como lo muestra. Era una cápsula y que esta cápsula más los excipientes ya contienen, es la forma farmacéutica y contiene al principio activo. Entonces, ¿qué es lo que se debiera de liberar? Es el principio activo del excipiente que lo contiene. ¿Ya? Ahora nos dice el primer paso, que se denomina liberación, ocurre principalmente en la región del duodeno. El paso de la liberación consiste en liberar el fármaco de la forma farmacéutica que lo contiene, liberando el principio activo del excipiente que lo contiene. ¿Ya? Aquí la forma farmacéutica era una cápsula, pero puede ser un comprimido, un comprimido masticable, en cápsulas blandas, gaseosas, ya, etcétera. Y esto además recuerden que no solamente tiene el principio activo, que es el que va a ir a hacer este cambio en el organismo de la persona, sino que excipientes. Entonces, este principio activo debe liberarse de la forma farmacéutica que lo contiene y de sus excipientes. Y ahí se ha liberado, y una vez que ha sido liberado, se debe absorber, ¿ya? Em,
para poder distribuirse a todo el organismo o al tejido o célula específica donde tiene que ir a hacer efecto el fármaco. Ya aquí nos dice que, por ejemplo, nuestro fármaco se liberó el principio activo de esta cápsula en la que estaba inserto. Luego nos habla de la absorción. Ya el segundo paso sería la absorción. Antes de pasar a esta, aquí tenemos un recuadrito que nos habla de las formas de que el principio activo quede libre de su protector para ser absorbido, es decir, de su forma farmacéutica. Ya tenemos que el fármaco se puede liberar a través de la desintegración en el caso del polvo, en la desagregación en el caso de cápsulas, tabletas, pastillas, píldoras. Y en disoluciones, a través de las soluciones, supositorios o óvulo, estos medicamentos que estén en esta forma farmacéutica, tienen estas formas de liberarse en el fondo, el de liberarse el principio activo. Y una vez que esto ha ocurrido, ¿qué debemos hacer? Avanzar en los pasos de la farmacocinética. Y pasaremos a la denominada absorción. Fíjense de esto, que el fármaco llega al estómago, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Se ha liberado en la región del duodeno, pero ¿por qué debe ser absorbido y distribuido? Porque lo más probable es que en el estómago el fármaco, si no es para específico para el estómago, ya necesita viajar a donde está y tiene que salir del estómago. Para eso, ¿qué tiene que ser? Absorbido, porque a través del torrente sanguíneo, recuerden que nuestra circulación es la que se encarga de distribuir ciertos nutrientes, ciertos fármacos, lo que nosotros necesitemos para que llegue a todas las células de nuestro cuerpo. Sangre transporta el oxígeno, es vital para las personas. Y también transporta los medicamentos, pero los que llegan al estómago, ¿cómo pasa del estómago a la sangre? Ahí viene este concepto de absorción. El fármaco tiene que atravesar las membranas de las paredes y las paredes celulares de las células para poder penetrar e ingresar al torrente sanguíneo. Es decir, sale del estómago a través de distintos mecanismos de transportes, logra pasar hasta que llega, es absorbido y logra llegar al torrente sanguíneo. Una vez ahí se comienza su distribución hacia el órgano donde tiene que ejercer su efecto. Ya por eso dice que la absorción se puede definir como el paso del fármaco desde la región que ha sido administrado hasta llegar al torrente sanguíneo. Recibe el nombre de absorción porque generalmente para lograr este paso desde la vía administrada hasta el torrente sanguíneo debe pasar por varias membranas celulares. Entonces se va absorbiendo el medicamento, se va abriendo paso hasta que llega al torrente sanguíneo. Dice que cuando el fármaco es absorbido, ¿qué va a pasar con este? Comienza a viajar por todo el organismo y a distribuirse. Y ahí estamos en el tercer paso de la farmacocinética. Se comienza a distribuir principalmente a los tejidos donde tiene que cumplir esta función. Y es ahí, allí mismo, donde cumple la función, donde se activan y se cumplen em, los medicamentos, la función que deben cumplir. Ya, si tiene que llegar a los receptores, por ejemplo, para quitar el dolor, tiene que llegar ahí donde se producen las prostaglandinas y inhibir la producción de estas para evitar el dolor, ya en los casos de los medicamentos que son analgésicos. Ya, entonces, una vez que ha sido absorbido, se comienza a distribuir a través del organismo. Y a este paso se le domina, ¿cierto?, la distribución del fármaco al torrente sanguíneo hacia los tejidos para cumplir su función.
Y cuando el fármaco nos dice que comienza a ser distribuido, va a viajar hacia el hígado principalmente. ¿Por qué al hígado? Porque el hígado nos ayuda em, con lo que es la metabolización y o biotransformación de los fármacos, donde en algunos casos, ya que es la cuarta etapa de la farmacocinética, algunos fármacos ingresan activos, otros inactivos y hay que transformarlos. De eso es la metabolización de transformar ciertas sustancias. En este caso son los medicamentos, se transforman se transforman en, en otras sustancias, ya sea se activan o se inactivan, para poder, cierto, llegar a hacer este efecto. ¿Ya? Entonces, el fármaco, cuando comienza a viajar, el principal órgano donde ocurre el metabolismo, en este caso de los fármacos, es el hígado. Ya se puede metabolizar a nivel de otros órganos, pero el hígado es el encargado de la metabolización de los fármacos. Dice que en este paso el fármaco se metaboliza y se biotransforma en distintos metabolitos. En ocasiones se inactiva y en otras se activa. En otras oportunidades puede llegar en forma de profármaco, ya que es una especie de fármaco, pero aquí al ocurrir la biotransformación o metabolismo nos dice que es donde el medicamento, ¿cierto? Donde se vuelve el medicamento en un fármaco propiamente tal. Pero generalmente la principal acción que tiene el hígado es volver al fármaco de forma hidrosoluble. Y esto le va a facilitar que el fármaco se pueda eliminar con mucha más facilidad. Entonces, eso le realiza el fármaco al hígado, a veces los puede inactivar o activar, pero lo que más provoca es convertir al fármaco de forma hidrosoluble, es decir, que se disuelva, tenga mucha afinidad con el agua y se disuelva. Lo que hace referencia entonces que el hígado permite que el fármaco hace que sea más fácil de eliminar del organismo. Ocurrido el paso de el metabolismo o la biotransformación, el fármaco viaja y llega al último paso, que sería la eliminación o la excreción. Y la principal, así como tenemos el órgano que metaboliza, que es el hígado, tenemos un órgano principal de nuestro cuerpo que su función es excretora, que es el riñón. El riñón es el principal órgano por el cual podemos eliminar los fármacos, sustancias tóxicas, nocivas para nuestro cuerpo. Pero les digo que es el órgano principal, pero también podemos nosotros eliminar fármacos a través de otras vías, como por ejemplo a través de las deposiciones, a través del sudor, de la transpiración, por las lágrimas y es más. Hay fármacos que hay que tener mucho ojo y cuidado con lo que es su administración, a quién se lo recetamos, sobre todo en este caso a las mujeres que están en periodo de lactancia. Hay fármacos que se eliminan a través de la leche materna. Hay cierto porcentaje de fármaco que no llega a ejercer su efecto, pero se elimina a través de la leche materna y quien adquiriría esto sería el recién nacido. Ya, así que por eso es tan importante también conocer las vías de excreción de un fármaco para saber a quién poder o no administrárselo. ¿Ya? Y en este caso sería como un efecto tóxico para el niño que reciba un parte del medicamento a través de la lactancia, porque el medicamento, antes de ser eliminado, o sea, cuando quedan restos de medicamentos libres, lo que intenta hacer el fármaco es volver a repetir el proceso, cosa de que cada vez tiene dos formas, o queda, se elimina
o quedan restos del medicamento en el cuerpo como de depósito y estos vuelven a entrar al proceso de metabolización y a veces pueden quedar dosis y esta le puede hacer un daño al lactante. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, también hay ciertas drogas ilícitas, que también, ya sea la gestación o por la lactancia, em, los recién nacidos tienen, por ejemplo, no sé, síndrome de abstinencia, una vez que se separan de la madre porque están acostumbrados a consumir esas drogas y nacen con ciertas características de madres con drogodependientes, por ejemplo, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con los medicamentos que se excreten a través de la leche materna. Entonces, revisamos en grandes rasgos los que eran los pasos de la farmacocinética, que era la liberación, la número uno, paso número dos, la absorción, paso número tres, distribuirse, paso número cuatro, en esta distribución llega al hígado y lo que provoca es su metabolización. Y posterior a esto, el fármaco debe de ser eliminado. Ahí, ¿cierto? Revisamos lo que estábamos viendo. Entonces dice que viene entonces, aquí tenemos un breve repaso acerca de la farmacocinética. ¿Cuáles son los pasos que involucra? Y en este caso nos habla, aquí también tenemos este dibujito que es bastante explicativo. A mí me gusta bastante más este del que está aquí de la persona eh, tomándose el medicamento, la verdad que hace un resumen de la clase de hoy y de la clase que viene. Porque, por ejemplo, aquí tiene un dibujito donde tiene distintas vías de administración de fármacos, vía oral, endovenosa, a través de fluidoterapia, de la punción intramuscular, por eso muestra un músculo oftálmica, un ojo, ya, inhalatoria, hasta los pulmones. Son las vías de administración en las cuales puede llegar el fármaco a este organismo. Una vez ingresado aquí, ya sea por la distinta vía, el fármaco va haciendo paso por estas 5 etapas. Ahora yo les decía que pasar por estas 5 etapas no siempre se cumple. Así que si les pongo una pregunta, ¿es verdadero o falso lo siguiente? Siempre, pero absolutamente siempre, se cumplen los 5 pasos de la farmacocinética. No es la respuesta. Es falso. No siempre se cumple. ¿Dónde se cumple exclusivamente los 5? En la vía de administración oral. Porque si yo lo administro directo al torrente sanguíneo, ¿pasa por el estómago? No pasa por el estómago. Entonces, ya no tiene que ser liberado el fármaco ni tiene que ser absorbido porque ya está en el torrente sanguíneo y se va directo al tercer paso, que es la distribución. Ya, por eso les digo, tomar un medicamento bioral tiene muchas ventajas en cuanto a lo económico, en cuanto a lo práctico que es, pero es un proceso más lento. Es como irse al trabajo caminando cuando me puedo tomar el metro e ir, ¿cierto? En 3 minutos llegar a mi trabajo. Algo así, ¿ya? Como el camino más lento. Pero Profe, o sea que la vía oral sí cumple los 5 pasos. sí o sí siempre va a cumplir los 5 pasos, Ya, ¿ya? es la única vía de administración que sí los cumple. Claro, porque tiene contacto directo igual con todo lo que es el sistema gastrointestinal. Y ahora vamos a ver, ¿cierto?, qué le ocurre al fármaco también cuando entra en contacto con el estómago. Hay fármacos que a veces los jugos gástricos los inactivan. Por eso el fármaco a veces se puede inactivar y porción de este fármaco nunca llega
a lo que es el tejido donde tiene que ejercer su función. Y eso es lo que hablamos. Vamos a ver ahora, revisar el concepto de biodisponibilidad de un fármaco. Ya una vez se toma una pastilla y piensa que ocupa todo el fármaco. A veces es una pequeña porción de la droga en sí que ocupamos, ¿ya? Porque recuerden que ese fármaco a veces tiene excipientes que son solo otros agregados que agrandan nomás el fármaco, pero siempre tenemos que fijarnos en la dosis que tiene. Puede ser una pastilla muy pequeñita, pero puede que diga, no sé, 20 miligramos. Como alguien que pudo hacer en su laboratorio una pastilla muy grande y solo dice 5 miligramos. ¿Ya? Y vamos aquí. Entonces nos estaba diciendo que tenemos, ¿cierto? Aquí un pequeño resumen también de lo que es la farmacocinética y que para eso utilizamos la mnemotecnia de LATME, donde la L es el primer paso, que es la liberación, la A, la absorción, la D, la distribución, la M de metabolismo o biotransformación y la E de eliminación y excreción. ¿Ya? Dice que algo curioso respecto a estos pasos de liberación, absorción, distribución, metabolismos y excreción es que no siempre se cumplen todos. Muchas veces hay casos en los que se obvia la liberación y simplemente se cumple el paso de absorción, distribución y metabolismo y eliminación. Y en otros casos también se elimina lo que es la absorción. ¿Ya? Y solamente se toma en cuenta la distribución, el metabolismo y la eliminación, ¿ya? Así que ahí está también parte de la explicación y por qué está ligado la biodisponibilidad y la farmacocinética con la vía de administración de un fármaco, porque todas las formas farmacéuticas están hechas según su distinta forma, su presentación está destinada para una vía de administración. Como yo les decía, yo no puedo tomar un comprimido, cortar el brazo, abrir una vena y metérselo ahí, ¿ya? Porque hay alguien que se encargó de fabricar ese mismo producto, pero que sea compatible con esa vía. ¿Ya? Es como usar, no sé, los chips para los teléfonos. Cada teléfono con su propio chip y así funciona. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, a veces mezclamos vías de administración. Por ejemplo, los comprimidos, sabemos que tienen que ser vía oral sí o sí exclusivamente. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente tiene dañada la vía oral, tiene problemas de deglución? Instalamos una sonda nasogástrica. Igual queda como una forma enteral porque igual, aunque viaje por un tubo de silicona al estómago, igual llega al estómago. Pero ahí ese comprimido ya no lo mandamos en comprimido, sino que ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces lo maceramos, es decir, se muele, se tritura, se disuelve en agua y se administra. Pero la única forma si es que no tengo otra presentación del fármaco. En teoría uno nunca debiera macerar los medicamentos porque a veces se pierden dosis. Ya, lo ideal sería pedirle al químico farmacéutico que nos preparara ese medicamento en comprimido, él lo diera molido ya en polvo, pesado, para que estuviera los gramos completos del fármaco. Es como un dato anexo que está más relacionado con lo que es la administración de los fármacos. Pero es importante igual, ¿cierto? Es relacionado con la farmacología. ¿Ya? Dice entonces que es totalmente normal, pero ¿de qué va a depender que el fármaco dentro del organismo cumpla o no los 5 pasos de la farmacocinética o solo cumpla alguno de estos? Va a depender de la vía de administración por donde haya sido el fármaco ingresado al organismo. Ya, como yo les decía, la vía oral sí o sí siempre va a asegurar que van a existir estos 5 pasos. Como yo les decía, que existan los 5 pasos, si me preguntan a mí, ¿es muy beneficioso? No lo es tanto. Por eso en una crisis,
yo no me sirve darle a una persona una pastilla de vía oral. Primero porque no aseguro una buena cantidad de fármaco en el cuerpo y necesito ahora revertirlo ahora ya. Por eso siempre cuando uno está hospitalizado le cambian todos los medicamentos por vía endovenosa. Pero los tratamientos que son largos, ya que son mucho más tortuosos, no podemos a la persona andar funcionándola todos los días. Ya, por eso se prefiere ir la vía oral en esos casos. ¿Ya? Para entender por qué no siempre se cumple a cabalidad todos los pasos de la farmacocinética, es que vamos a revisar cuáles son las vías de administración. Dentro de las vías de administración farmacológica tenemos tres grandes grupos. ¿Ya? Existen muchas agrupaciones, nosotras nos vamos a quedar con esta de cómo clasificar las vías de administración, que son las vías de administración enteral, que son las que tienen estrecha relación con el sistema gastrointestinal. Tenemos otras vías que es parecido el nombre, pero se llama administración parenteral. Es aquella vía de administración que por lo general siempre involucra punciones, como una punción intravenosa, como una intramuscular, subcutánea, porque estas se saltan de tener contacto con el sistema digestivo, ¿ya? La palabra enteral viene de entérico, de que está relacionado con el estómago, ¿ya? Por eso la otra se llama paraenteral, ya que es como al lado, paralelo de lo que sería lo enteral, ¿ya? Y tenemos también las otras vías de administración, que no clasifican ni para el torrente sanguíneo, ni para tener contacto con el sistema digestivo, que serían, por ejemplo, la vía inhalatoria, ya tópica, no tiene contacto con ni una ni la otra vía de administración, ¿ya? Como yo bien delante les decía, otra vía de administración de agruparlas, existen varias, sería a través de vías naturales y de vías artificiales. Por ejemplo, una vía natural de administración de medicamentos es la vía oral. Sí, porque tenemos una puerta de entrada donde entran medicamentos sin generar algo artificial. Por ejemplo, las punciones, las vías de administración parenterales, que son a través de punciones, son artificiales, porque yo debo crear un acceso, en este caso, si lo quiero poner a la vena, creo un acceso venoso, ya para poder ingresar el fármaco. Pero para efectos, para que las conociera, las vías naturales, ¿cierto? Es la óptica, si lo administra por el oído, ocular, por el ojo, nasal, por la nariz, tópica, por la piel, vaginal, también. Todo parte, ¿cierto? Que se puede administrar sin intervención es natural. Una sonda nasogástrica aún sigue siendo una vía natural de administración. Pero lo que es diferente, una gastrostomía ya es artificial, porque en una gastrostomía yo debo realizar una cirugía y romper la pared abdominal y ahí eviscerar el estómago, ¿ya? Que son las personas que se alimentan por gastrostomías. Pero para efectos de su prueba, de su material y del objetivo de esta clase, solo quédense con que existen las vías enterales, las parenterales y otras vías de administración, ¿ya? Así que también nos dice que antes de comenzar de hablar en detalle de cada una de estas vías, vamos a conocer dos conceptos importantes, que son la biodisponibilidad y el efecto primer paso con los que también, ¿cierto? Pasa el fármaco a través de lo que es estos procesos de la farmacocinética. Recuerden que esto es todo lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿ya? Así que el fármaco, cuando uno lo crea, debe estar destinado em, a poder soportar todos estos procesos. Ya, y también destinado cada uno para su distinta vía de administración. Ya,
antes de comenzar con lo siguiente, que nos queda muy poquito, que es solo revisar los conceptos de biodisponibilidad y efecto primer paso, hoy día solo vamos a ver hasta la vía de administración rectal. Ya vamos a ver solo las vías de administración enteral y la próxima clase nos quedan otras vías de administración que son las parenterales y otras vías de administración junto con formas farmacéuticas y hasta ahí sería la segunda evaluación. Ya es poquita materia la segunda evaluación, más que nada, conocer los pasos de la farmacocinética, concepto de biodisponibilidad, efecto primer paso, ¿ya? Y vías de administración, ¿ya? Así que no es mucha materia para no confundirlos tantos, bien cortitos. Y esta prueba ya nos toca la próxima semana. El martes terminamos con lo que es vías de administración. Hacemos un pequeño repaso y el día miércoles si tienen fresquita la materia para que ustedes hagan un repaso de forma autónoma y puedan rendir su evaluación. Ya, así que eso. Antes de seguir al siguiente bloque, vamos a dejar hasta aquí. Nos vamos a tomar un pequeño recreo para que, cierto, no se nos confundan tanto los conceptos y luego damos por finalizada la clase. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta, algún aporte que quieran realizar? Si no, nos tomamos un pequeño descanso y volvemos en unos minutos más. Muchas gracias. A ustedes, ya tengo 5 conectados, así que tómense un pequeño descanso y volvemos.
Ya, chicos, después de este descanso vamos a continuar con la segunda parte de la clase. Yo les decía que revisamos lo que es a los pasos de la farmacocinética, que es lo que es en el fondo lo que el organismo le hace a un fármaco, a un medicamento cuando usted se lo toma. Debe pasar por el proceso de liberación, de absorción, de distribución, de metabolización y de eliminación. Y que este concepto de la farmacocinética, lo que le pasa al fármaco, está estrechamente relacionado con las vías de administración y desde ahí también nos surge, em, de ahí nos surge el concepto también de biodisponibilidad. ¿Ya? Así que ahora vamos a revisar la biodisponibilidad y el efecto primer paso. ¿Ya? Nos dice que la biodisponibilidad se define como el porcentaje del fármaco que llega intacto a la circulación sistémica. Y este porcentaje va a depender netamente de la vía de administración farmacológica, que es las que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Siempre la vía oral, una de las desventajas bastante grandes que tiene es eso, que es menor porcentaje de fármaco que llega intacto a la circulación sistémica, ¿ya? Perdón, que es la porción del fármaco que llega a la circulación, ¿ya? El fármaco, por ejemplo, un fármaco usted lo consume y de su 100% va a llegar a hacer ese efecto un 20, por ejemplo, ¿ya? Eso es la biodisponibilidad. Y el resto tiene dos opciones, o se guarda o vuelve a ocurrir el proceso y se sigue ocupando lo máximo que se puede de ese fármaco. Ya, ahora vamos a ir conociendo y en las próximas clases vamos a ver como más detallado el concepto incluso de biodisponibilidad y cómo el fármaco va llegando al organismo. Ya, pero ahora quédense con el concepto de que la biodisponibilidad es el porcentaje de fármaco que llega intacto a la circulación sistémica y que este porcentaje va a depender netamente de la vía de administración en la cual se pueda administrar el fármaco. Ya dice que imaginemos que tenemos un fármaco rodeado por una sustancia que lo contiene, que en este caso son los excipientes. El fármaco, propiamente dicho, que es una pequeña cantidad y que esta pequeña cantidad de medicamento es la que tiene que llegar hacia el tejido y cumplir su función. Una vez que este fármaco ha sido administrado por la vía oral, deberá viajar por la boca, llegar al esófago, al estómago y es en esta región, en el estómago, donde será atacado por los jugos gástricos. Luego ha tenido que ser absorbido para finalmente ser distribuido. Todo este proceso ha tenido que sufrir el fármaco para llegar a este tejido, ¿ya? Como nos dice que como el fármaco tiene un viaje muy largo a través de nuestro sistema digestivo. Lo que pasa es que en algunas ocasiones este principio activo no logra llegar en su totalidad hasta la región donde tiene que hacer su efecto. Es decir, muchas veces solamente llega un pequeño porcentaje. Y es este pequeño porcentaje el que debe cumplir la función que tiene el fármaco en aquel tejido. ¿Ya? Y es esa pequeña cantidad del fármaco lo que denominamos biodisponibilidad. ¿Ya? Es la pequeña porción de fármaco que llega, ¿cierto? Después de haber cursado por todos los procesos de la farmacocinética, em, logra llegar al tejido para hacer su efecto, ¿ya? Y este porcentaje de fármaco que llega va a estar directamente relacionado con la vía de administración, que es la que veremos más adelante. ¿Ya? Así como adelantando de la próxima clase, nosotros ahora vamos a ver hasta vías de administración donde la biodisponibilidad no alcanza todavía a ser muy alta, ¿ya?
a diferencia de adelantando que la vía endovenosa tiene una biodisponibilidad mucho más alta versus otras vías de administración, ¿ya? Entonces nos dice que bien, ahora vamos a pasar a revisar y ver el concepto de lo que es el efecto primer paso y cómo se define. Dice que el efecto primer paso es el metabolismo hepático que sufre un agente farmacológico, es decir, el fármaco. Acuérdense que el hígado era el encargado de metabolizar los fármacos. El fármaco se liberó, el principio activo fue absorbido, fue distribuido y fue a parar, como nos muestra aquí este torrente sanguíneo, al hígado para poder después ser eliminado. Ven que aquí, ahí está el dibujito ahora por dentro. Aquí, ¿cierto? Estaba la boca, el esófago, llegó al estómago, el intestino, la porción del duodeno. Se libera, se absorbe, pasa al torrente sanguíneo, se distribuye y puede llegar acá al hígado donde va a sufrir el metabolismo. ¿Ya? Entonces, aquí ocurre el metabolismo hepático em, donde el fármaco se metaboliza antes de llegar a toda la circulación sistémica, es decir, antes de llegar a todo el organismo. Entonces, para entenderlo, simplemente veamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que el paciente se medica, en este caso por vía oral, con un fármaco. Este fármaco comienza a realizar su viaje por la boca, el esófago, el estómago, llega a la región intestinal y es allí donde el fármaco puede ser atacado con los jugos gástricos, ya en el sistema gastrointestinal, ya. Y luego de ahí se comienza a hacer su absorción y se dirige a la circulación para posteriormente poder distribuirse, pero aquí entre que llegue a distribuirse pueden pasar dos cosas. La primera es que pase directamente a la circulación sanguínea, que es lo que pasa en las vías parenterales. Hay como una desviación. Y la segunda es que em, la segunda opción, si no pasa directo a la circulación sanguínea, el fármaco, al ser absorbido, va a pasar por la vena porta, que es una vena que es esta que no está llegando aquí, que irriga el hígado. Es una vena que pasa por el hígado. Y al pasar por ahí, lógicamente, el fármaco va a tomar en contacto con el hígado, que es donde debe metabolizarse. ¿Ya? Y en esta región perdón, en el hígado, antes de ser metabolizado, puede pasar que el fármaco sufra de inactivación o perder potencia de acción, por lo cual no va a poder cumplir la función como la tenía indicada inicialmente. Entonces tenemos esas dos opciones cuando tomamos un fármaco por vía oral y realiza todo este recorrido tan extenso. Hay fármacos que yo les decía que no los administramos por la vía oral y se saltan este riesgo, por así decirlo, de sufrir este efecto primer paso. Hay fármacos que pasan directo al torrente sanguíneo, entonces no lo sufren, pero hay algunos que existen estas dos opciones, por así decirlo. Es como cuando uno come y a veces tiene mala suerte, tenemos la comida, dos opciones de seguir. O se va al estómago o se va a la vía respiratoria y hacemos una broncoaspiración. ¿Ya? Aquí igual tenemos dos opciones. El fármaco, al ser distribuido, comienza a llegar a la circulación y antes de ser metabolizado, este tiene dos opciones. Pasa por el hígado y se puede inactivar o perder su potencia. O pasa directamente a la circulación sanguínea y supongamos que aquí hay como un bypass, se desvía y no pasa por esta vena porta. ¿Ya? Ahí tenemos las dos opciones. Si pasa por acá, por la vena porta, lo que va a hacer es sufrir este efecto primer paso,
que puede causar la inactivación o puede perder potencia el fármaco. ¿Ya? Así que ahora conocemos dos conceptos más de lo que es la biodisponibilidad y el efecto primer paso. Así que nos dice que le denominamos efecto primer paso al metabolismo hepático que sufre un agente farmacológico antes de llegar a la circulación sistémica. Y esto depende que ocurra o no. El efecto primer paso va a depender de la vía de administración farmacológica. Yo les decía, la compañera preguntaba adelante, siempre que se administre vía oral, ¿va a sufrir efecto primer paso? Puede que sí, puede que no, pero que si se cumplen los cinco pasos de la farmacocinética, sí. Ahora, ¿de qué va a depender que el fármaco se salte este efecto primer paso? Es que cambiemos la vía de administración. Ya, por eso nos dice que está estrechamente ligado también la vía de administración con lo que es el efecto primer paso. Y ahora ya lo último que nos queda ver son las vías de administración. Ya hemos hablado bastante de farmacocinética, la biodisponibilidad que tiene un fármaco, efecto primer paso, y ahora de lo que hemos ido hablando harto, que es lo que está relacionado las vías de administración. Las vías de administración corresponden la forma en la cual usted va a otorgar, le va a administrar el fármaco a la persona, eh, es decir, la forma en que el fármaco va a ingresar al organismo. Existen distintas formas y yo les decía que nosotros nos vamos a quedar con la clasificación de las vías enterales, parenterales y otras vías de administración. ¿Ya? Em, estas vías de administración sirven también, están muy relacionados con la forma farmacéutica. ¿Ya? Lo que está preparado para ser administrado por vía oral va por vía oral. Lo que esté intramuscular, lo que esté endovenoso, porque el fabricante lo hizo así la composición. ¿Sabían ustedes que en un medicamento que usamos mucho es el paracetamol y nosotros es de venta libre? Y existe el paracetamol en comprimidos, ¿ya? Y también existe el paracetamol endovenoso, ¿ya? Que se puede dar un paracetamol a la vena, se puede dar también. Existe en solución de perfusión, ¿ya? Así que solo hay que cambiar a veces el fármaco, vienen muchas presentaciones, en muchas formas farmacéuticas y va a depender de la vía de administración que nosotros hagamos el cambio, ¿ya? Ahora vamos a revisar las vías de administración enterales. Como les decía, la palabra enteral viene de entérico, de todo lo que sea relacionado con el sistema gastrointestinal, que nosotros sabemos que comienza desde la boca y termina hasta la última porción, ¿cierto? Hasta los intestinos, la zona em, rectal, ¿ya? Así que todo tenemos ahí nuestro sistema gastrointestinal. Dice que la vía de administración enteral o central es la que, como dice su nombre, pasa a través del sistema gastroentérico o gastrointestinal. Por eso cuando decimos a alguien le duele el estómago o tiene una gastroenteritis, ¿ya? Porque tiene relación con todo lo que es este sistema gastrointestinal que involucra boca, esófago, estómago, intestinos, hasta la porción final del recto, ¿ya? Y recibe su nombre entonces porque está relacionado con este sistema gastroentérico. Y quiere decir que van a ser todos aquellos medicamentos que estén administrados bajo esta vía y que involucren la boca, el esófago, el estómago, los intestinos, ¿ya? Y que el fármaco tiene relación con con cualquiera de estas porciones del sistema gastrointestinal. Una de esas vías, y la más conocida por ustedes y usada,
es la vía oral. Es una vía enteral que tiene muchas ventajas, pero ya les había adelantado la mayor desventaja que tiene. Dice que la vía oral, como ventaja, es muy cómoda, es la más cómoda de utilizar y es bastante segura. ¿Por qué es segura, chiquillas? Porque incluso en el peor de los casos, si alguien se intoxica o se toma erróneamente el fármaco, nosotros sí podemos actuar de forma rápida y tratar de controlar aquel evento adverso. Es decir, es muy segura. Ya usted se toma el fármaco, incluso si se equivoca, ¿qué podemos hacer? Sacar esa dosis, que es lo que no podemos hacer de una vía endovenosa. Usted no puede abrirle el brazo y sacarle la vena a la persona, pero sí puede realizar un lavado de estómago, porque el medicamento, si bien algunos empiezan absorbiendo en la mucosa del esófago o en la misma boca, pero si usted a veces llegan más, sobre todo los con recubierta entérica, puede sacar hasta el fármaco a veces completo desde el estómago a través de un lavado de estómago. ¿Ya? Así que es bastante segura, fácil de usar, manipulable, ¿cierto? Además es muy práctica, usted se puede administrar sus medicamentos en cualquier parte, ya solo necesita un vaso de agua para administrarlo y además es cómoda, ¿ya? Sirve hasta para viajar, ¿cierto? Usted se puede medicar hasta en un avión, pero no así, por ejemplo, una vía endovenosa que tenga que andar con una vía, cambiársela cada cierto tiempo, verificar que realmente esté la vía para poder administrar el medicamento y que necesite de otra persona que se haya entrenado y que esté capacitada para administrar los medicamentos endovenosos. Ese es uno de los mayores beneficios. Además que un medicamento, como les decía, a largo plazo, que tenga que tomar de por vida, la vía oral es la vía de elección preferencial, ¿ya? Y además que usted puede automedicarse, es decir, autoaplicarse la terapia a usted mismo en su casa. ¿Ya? Ahora, ¿qué desventajas tiene este tipo de vías? Es que básicamente, como el fármaco viajará todo del sistema digestivo, puede sufrir una inactivación a nivel hepático, ¿ya? El realizar un viaje tan largo, lo pone propenso al fármaco a sufrir este efecto primer paso, ya que puede inactivarse o puede disminuir su potencia al metabolizarse en el hígado, ¿ya? Otra desventaja que tiene es la biodisponibilidad. Esto mismo de sufrir el efecto primer paso es que también le asegura una menor cantidad de fármaco. Por eso dice que la desventaja es la biodisponibilidad. También va a ser baja la biodisponibilidad porque el medicamento se ve atacado por los jugos gástricos y cierto hasta llegar a ser distribuido. Entonces tiene la única, como lo más, por así decirlo, lo poco beneficioso es eso, ¿ya? Por eso yo le decía, en una crisis no me sirve algo tan lento, algo que tenga que esperar hasta mañana a las 12 para volver a tomarlo, ¿cierto? Y genere una dosis. Ya, ahora otra desventaja es que aquí tenemos ciertos pacientes que no cumplen con los criterios para utilizar esta vía de administración. Primero, pacientes que se encuentren con mucho vómito, sobre todo vómito explosivo, que no retengan nada en el estómago. Es decir, la dosis se expulsa y no se alcanza a ser absorbida, menos distribuida. Y a veces sabemos que el fabricante nos da la indicación en caso de haber presentado vómitos después de la administración del fármaco, volver a tomar la dosis correcta. O algunos dejan un rango, ¿cierto? De acuerdo a qué tan rápido sea el fármaco,
Y dice, si vomitó dentro de las primeras 4 horas, tiene que repetir la dosis. Si no, espera hasta la siguiente. Eso va a depender del fármaco igual de lo que nos diga el fabricante. ¿Ya? Em, Así que esas son las desventajas que tiene. Y la otra que, por ejemplo, la vía oral tampoco la podemos usar en los pacientes, por ejemplo, con un accidente vascular o que tengan cualquier problema motor de músculos que afecte la deglución. Porque al intentar darle un fármaco vía oral, este fármaco puede que, como no tiene su capacidad de deglución, em, intacta, puede que el fármaco se administre, llegue a los pulmones, ya sea haga una broncoaspiración. Para solucionar ese problema, tenemos aquí este dibujito, que también sería una forma integral de administrar medicamentos a través de una sonda nasogástrica que está aquí instalada por gravedad. Es decir, aquí con esta jeringa yo muelo el medicamento, lo disuelvo en agua y lo paso a través de esta sonda. Pero si bien se salta el contacto porque va a ir adentro de un tubo de silicona, se salta el paso de la boca al esófago, llega igual al estómago. Entonces, por eso también es considerada una vía de administración enteral. Ya tenemos ahí oral o puede ser enteral a través de una sonda nasogástrica. ¿Qué otra vía enteral tenemos? Va a ser la vía sublingual. Aquí vamos a encontrarnos con algo bastante llamativo, ¿ya? La vía sublingual es enteral. ¿Por qué? Porque involucra la boca. Pero administrar un medicamento sublingual, si yo lo hago de forma correcta, el fármaco no pasa al estómago. Es vía sublingual, es decir, aquí el fármaco no se traga, no se muerde, no se mastica. Lo único que se hace es que se toma el comprimido, se levanta la lengua y se pone debajo de la lengua y se espera a que se disuelva por completo. Acá, al pasarse este paso por el estómago, sí me asegura una mayor biodisponibilidad. Tanto que más adelante, en la otra clase, cuando veamos la administración parenteral, vamos a ver que nos hace la comparación bastante importante con lo que es la vía de administración endovenosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que si usted se mira la lengua en un espejo, va a encontrarse con que la lengua, incluso a veces si está morada, es porque usted tiene déficit de oxígeno en la sangre, ¿ya? Porque en esa lengua tenemos una extensa red de vasos sanguíneos, ¿ya? Por eso usted pone el fármaco ahí y el fármaco se empieza a disolver y esta red de vasos sanguíneos nos va a llevar el fármaco a lo que es la circulación sistémica. Y me olvido de pasarlo por boca, ¿ya? Por así decirlo, acorto el camino. Y obvio, no tengo contacto con los jugos gástricos, ya me paso el paso del hígado, entonces aumenta la biodisponibilidad del fármaco. Lo único que sí que tenemos que tener cuidado es que el paciente no muerda el fármaco, ya que sea totalmente absorbido para mejorar la biodisponibilidad. Ya, desventaja es que existen muy poquitos medicamentos que se puedan administrar por vía sublingual. Por ejemplo, tenemos algunos sedantes, no sé si han visto o a veces uno igual le recetan sedantes en casos críticos y les ponen, o vemos en las películas que les ponen como una pastillita debajo de la lengua y se empieza a calmar pronto, ¿cierto? Porque es rápida su absorción. O en las crisis hipertensivas, sin ir más lejos, cuando las presiones son muy elevadas, sobre los 180 con 110, ¿qué es lo que pasa? Que le administran un antihipertensivo que es el captopril sublingual. Y alrededor de unos 20 minutos ya la presión empieza a normalizarse, si es que no antes, ¿ya?
pero existen pocos fármacos que se administren bajo esa vía. Entonces nos dice que la vía sublingual es bastante característica porque la absorción generalmente se completa sin pasar por el hígado o por el tubo digestivo. ¿A qué se refiere? A que el medicamento se pone debajo de la lengua y posteriormente los vasos sanguíneos que irrigan esta región viajan directamente a la circulación sistémica. Por lo tanto, aquí no pasa por el hígado y el fármaco no sufriría alteraciones del efecto primer paso que conocemos y que le ocurre a los fármacos en el hígado. También la biodisponibilidad será mucho mayor en la vía sublingual. Así que es una vía enteral, pero hasta por ahí nomás. Porque es enteral porque involucra la boca, pero no pasa por el estómago el fármaco. ¿Ya? ¿Cuáles son las desventajas de este fármaco? La principal es que existen muy pocos fármacos que se puedan administrar de esta forma. ¿Ya? Es decir, su uso es muy limitado, ¿ya? Y lo otro, desventaja, es que como tiene que ser absorbido, y a veces tenemos fármacos que son muy fuertes y provocan la irritación de la zona donde se aplica el fármaco, es decir, de la lengua y cierto ahí de la mucosa oral. Y ahí tenemos otra vía enteral que es la sublingual. Nos queda que ver la última vía, que es la vía rectal. Dice que la vía rectal es aquella que se usa cuando la vía oral no está disponible. Es decir, en un paciente que se encuentre con muchos vómitos, se puede recurrir a esta vía rectal. Hoy en día no tenemos muchos fármacos que se administren de forma rectal porque la zona anal es una zona que tiene harta sensibilidad, harta inervación, entonces pasan nervios y uno al estimularlos puede provocar reacciones vagales, ya como que el paciente baje la presión, ya o se desmaye. Pero sí, todavía se sigue utilizando, sobre todo con fines diagnósticos, ya como realizar una colonoscopía, ¿ya? Para eso también se administran los que son los enemas evacuantes para poder limpiar preparar el intestino, vaciar las deposiciones. O en aquellas personas que sufran de mucha constipación crónica y no puedan eliminar las deposiciones, se utilizan las espumas rectales, los enemas, que son los famosos lavados que decimos, ¿ya? Pero si tengo que administrar medicamentos, existen, sobre todo en los niños, a veces se les administra el, el ibuprofeno vía rectal, ¿ya? O un supositorio de glicerina para la estimulación rectal también se utiliza, ¿ya? En este caso, el fármaco se administra a través del recto, se introduce y este a través de la mucosa viaja, ¿cierto? Y ahí se absorbe, ¿ya? Dice que esta vía tiene una absorción bastante rápida y permite que las drogas dice que y permite que las drogas se destruyan en el estómago y en y el intestino, ¿ya? Y es por esto que en parte, en esta parte pasa y recibe también el efecto primer paso. O también puede que no pase si es que pasa la circulación sistémica inmediatamente. Pero en la mayoría de los casos, la vía rectal también, como está relacionado con el sistema gastrointestinal, también recibe el efecto por primer paso, o al menos una parte del fármaco también la recibe. ¿Y cuáles son las desventajas que esta vía presenta? Las reacciones vagales, como le decía, la estimulación de nervios, y también, sobre todo, que es bastante incómoda, no es práctica y además tampoco nos sirve para aquellos pacientes que se encuentren con alguna patología, por ejemplo, como algún cáncer colorectal o con patologías como colitis ulcerosa o simplemente con abundantes diarreas, porque
El fármaco pasa lo mismo en la vía oral si tiene muchos vómitos. El fármaco se elimina y no sé, si bien aquí se absorbe más rápido por la mucosa, pero no se alcanza a absorber por completo si es que usted tiene cuadros de diarrea fulminante porque lo elimina, ¿ya? Así que ahí tenemos estas vías de administración enteral con sus respectivas ventajas y desventajas. Dice que debemos recordar que las vías de administración oral, como la vía rectal, pueden sufrir el efecto primer paso y también disminuye su biodisponibilidad, a diferencia de la vía sublingual que no sufre el efecto primer paso y en este caso la biodisponibilidad, es decir, la porción de fármaco que llega a la circulación, va a ser bastante alta. Incluso, como les decía, en algunos casos se compara con la administración endovenosa, ¿ya? Así que eso. ¿Alguna duda, alguna consulta? Hasta aquí es la clase de hoy, que la próxima clase le vamos a sumar las otras vías parenterales y formas farmacéuticas. Y hasta ahí solamente sería la segunda evaluación. Estudiar harto vías de administración y los conceptos de biodisponibilidad, de efecto primer paso, cuál es el órgano que metaboliza, cuál es el principal órgano que excreta, etcétera. ¿Ya? Si no hay dudas, consultas, o si surge alguna por mientras cargo la lista, no hay problema. Vamos a cargar la lista. Voy a consultar cuántas personas se les activa en este curso. Sé que me mandaron mensajitos 2 personas que no se iban a poder conectar. Dos. Y la prueba la han dado 6 personas y llevamos muy buenas notas. Aproveché de revisar ahí cuántas dieron la prueba. En todo caso, si hay alguien que esté conectado ahora, todavía hay tiempo. La prueba, si bien duran 24 horas, yo igual les dejé más tiempo. Ujú, ujú. Está cargando la asistencia. De eso en el curso de farmacia 7. Y hoy día estamos a 21. Estará Elida Aguilar, Macarena Cuadros, Yamela Delgado, Irene Dicto, sí, sí está. Sí, gracias. Buenas noches, Irene. Daniela Espinosa. Presente. Buenas noches, Daniela. Cintia González. Miriam Hidalgo. ¿Está listo? Presente, profe. ¿Quién me dijo presente? Cintia. Yo, Cintia González. Buenas noches, Cintia. Buenas noches. Íbamos en Miriam Hidalgo, Karen Muñoz, Paola Núñez, María Ovalle, Yonder, que Yonder estaba trabajando, em, Yamilet Pereda. Presente. Buenas noches, Yamilet. em, Buenas noches. Alvarita Porteño, Beida Rueda, Elvia Sosa. Buenas noches, presidente. Buenas noches. Y Mayerlin Torres. Ya, chicas, si no hay dudas, consultas, buenas noches, que descansen y nos vemos ya para el día martes de la semana que viene.